Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal Pequeños y Grandes Meeples. Hoy os traemos Marvel el Guantelete del Infinito, un juego de 1 a 6 jugadores, donde un jugador adoptará el rol de Thanos y otro grupo de hasta 5 jugadores el rol de los Vengadores. Y el primero que consiga eliminar al otro grupo habrá ganado. Juego de 15 a 20 minutos por partida y del estilo, o muy parecido al estilo de Love Letters. Vamos a verlo. Vale, la preparación de la partida es muy sencilla. Primero, dependiendo del número de jugadores, fijaremos una vía inicial para los Vengadores y para Thanos. En este caso vamos a poner una inicial como si fuéramos 2 a 3 jugadores. El jugador que controla a Thanos recibirá una carta de ayuda y los jugadores que sean Vengadores otra carta de ayuda para saber qué hacen sus cartas, ¿vale? Por el otro lado tienen las cartas de Thanos para saber en todo momento qué hacen tanto unas cartas como otras. Se barajará el mazo de Vengadores, después barajaremos el mazo de Thanos y comenzará la partida, ¿vale? El orden de turno es muy sencillo. Comenzará Thanos, que tendrá 2 cartas en su mano, robará una de su mazo y deberá jugar una carta a su zona de juego. Una vez lo haya hecho, le tocará al siguiente jugador. El siguiente jugador, que será Vengador, robará una carta, tendrá 2 en mano en total y deberá, de las 2 que tiene en mano, jugar una carta. Una vez lo haya hecho, le tocará al siguiente jugador, que si es Vengador, pues hará lo mismo, robará una carta, jugará y así hasta que la ronda acabe. ¿Cuándo acaba el juego? Vale, los Vengadores ganan cuando han conseguido eliminar a Thanos, o sea, bajarle su total de vida hasta el umbral este rojo. Y Thanos gana cuando ha eliminado a los Vengadores o ha realizado el chasquido porque controla todas las gemas del infinito, ¿vale? Esas son las dos diferentes maneras que tiene cada uno de ganar. Y ahora vamos a ver cada carta que hace. Por ejemplo, desde la zona de los Vengadores, ¿vale? Tenemos por un lado los unos. El jugador que juega un 1 puede decir un número del 1 al 7 que crea que Thanos tiene en la mano. Si acierta, Thanos descarta esa carta queda como derrotada y Thanos perdería una vida. Si los jugadores no aciertan, pues nada, se sigue jugando. Después, los doses. Elegimos, un jugador Vengador elige a un compañero suyo para que mire una carta de la mano de Thanos, ¿vale? Elige una y la mira, ya está. Luego tenemos los treses. Cuando jugamos un 3 podemos luchar contra Thanos. ¿Qué significa luchar? Elegimos una carta que tengamos, la carta que tenemos en mano lucharía contra una carta al azar de Thanos, ¿vale? Y la que posea el número más alto es la que gana. Por ejemplo, imaginemos que yo tengo del mazo robo el 3, por ejemplo, ¿vale? Puedo jugar un 3 para luchar contra Thanos, yo tendría un 6 y vamos a suponer que saca un 4. En este caso yo gano a Thanos, Thanos descarta esa carta de su mano, vuelve a robar otra y yo conservo esta carta al haber ganado la pelea. Y Thanos pues bajaría una vida. ¿Qué más tenemos? Los 4. Con los 4 podemos o recibir bien nosotros una ficha de poder o dar a un aliado una ficha de poder. ¿Para qué sirve la ficha de poder? Cuando hacemos una lucha se añade un valor más 2 a nuestra carta, ¿vale? Importante, aunque tengamos más de una ficha de poder, por lucha solo podemos utilizar una ficha, ¿vale? Y una vez se utilice se descarta, ¿vale? Siempre que se lucha y se tiene ficha se descarta la ficha, se usa y se descarta. Después los 5. Con los 5 podemos mirar las 3 primeras cartas del mazo de Vengadores y ordenarlas a nuestro antojo, como queramos, ¿vale? Podemos preparar el turno para nuestros compañeros. Y con los 6 podemos o bien luchar nosotros contra Thanos o hacer que un compañero luche contra Thanos, ¿vale? Y el mismo, se compara el número de la carta y el que lo tenga mayor es el que gana y el otro pues pierde, ¿vale? Una vez vistas las cartas de los Vengadores, vamos a ver las cartas de Thanos. Vale. Thanos tiene
dos unos normales, que son como el 1 de los Vengadores. Thanos dirá un número, de un número del 1 al 6 de la mano de un jugador. Si Thanos acierta que ese jugador tiene ese número, pues descartará la carta a ese jugador y perderá una vida a los Vengadores, ¿vale? Y luego aparte tiene la gema de la mente, que también es 1, ¿vale? Es igual que el 1 normal, solo que afecta a todos los jugadores, ¿vale? Y por cada carta que haya acertado a diferentes jugadores, perderán una vida. Si por ejemplo hay 3 jugadores y 2 tienen 2 doses y otro tiene un 3 y Thanos dice un 2, pues los Vengadores perderían 2 vidas, ¿vale? Siguiente. Un 2. Thanos con el 2 es que derrota. Derrotar significa que como que mata una carta de un jugador que tenga 3 o menos en su mano, ¿vale? Se lo decimos a un jugador y si ese jugador tiene una carta de valor 3 o inferior, esa carta se retira, los Vengadores pierden una vida, vuelven a robar y ya está. Y luego también está el 2, que es la gema de la mente, que es al revés, derrota cartas de un valor 3 o superior, ¿vale? De un oponente solo. Bien. Después, el 3 normal de Thanos. Con el 3 es lo mismo que el de los Vengadores. Lucha contra un jugador, ¿vale? Y el 3 especial que tiene Thanos es la gema del espacio, que puede luchar contra 2 enemigos a la vez. Si Thanos gana esa lucha las 2 veces, pues perderían los Vengadores 2 vidas, ¿vale? Luego tenemos el 4, que Thanos recibiría una ficha de poder, como los Vengadores. Y con la gema de poder, pues como su nombre indica, Thanos recibiría 3 fichas de más 2 de poder, ¿vale? Se le quedarían ahí en su zona de juego. Con el 5 Thanos robaría una carta y después dejaría una carta de su mano en la parte inferior del mazo, ¿vale? Y el 5 especial que tiene Thanos, que es la gema de la realidad, robaría 2 cartas y luego dejaría 2 cartas debajo del mazo en la parte inferior. Después tenemos el 6 de Thanos, que es la gema del tiempo, que cuando la jugamos podemos repetir el efecto de una carta que tengamos enfrente nuestro, porque recordemos que las cartas se van jugando y se van quedando delante nuestro en nuestra zona de juego, ¿vale? Entonces con el 6 podríamos volver a copiar una carta que haya quedado en mesa. Y por último Thanos tiene una carta superior a 6, que es el 7, que es Thanos, que no puede ser jugada, ¿vale? Y cuando esta carta es derrotada, pues se roba una carta y luego se vuelve a barajar. ¿Qué pasa? Que Thanos, cuando le derrotan, por ejemplo, las gemas del infinito, derrotar significa cuando han peleado, por ejemplo, contra Thanos y han perdido, esa carta, en vez de descartarla para siempre, en vez de descartarla y quedarse en mesa, se baraja, o sea, se roba, el Thanos robaría una carta y luego el 6, que es la gema, se volvería a meter al mazo y se barajaría todo, ¿vale? Para que Thanos siempre tenga la opción de reunir las gemas. Entonces, como ya hemos dicho, los héroes ganan cuando consiguen eliminar a Thanos y Thanos gana cuando consigue eliminar a los Vengadores o ha conseguido jugar frente suya todas las gemas del infinito y puede realizar el chasquido. Y ya está. Esto es Marvel Guantelete del Infinito, que recuerda mucho al Love Letter. Esperemos que os guste y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.